Bienvenidos a este primer vídeo de introducción a Talent Data Integration. Somos Stratevi, una empresa española localizada en Madrid, Barcelona, Alicante y Sevilla, dedicada principalmente al mundo de Business Intelligence, Big Data y Machine Learning. Adicionalmente, trabajamos con Talent como herramienta de integración de datos y somos partners oficiales suyos. Podéis encontrarnos en su página web por si queréis buscarnos. A continuación, lo que vamos a ver es una pequeña introducción a lo que sería la integración de datos, que vamos a proceder a ver el temario. En este primer apartado veremos qué es la integración de los datos o qué es Data Integration, los casos de uso aplicables en el proceso de integración de datos y los requisitos clave de una herramienta de este tipo. Estamos por el primer punto, que es Data Integration. Nos vamos a situar un poco en contexto. En nuestro mundo actual, el número de fuentes de datos a manejar parece multiplicarse cada día. Cualquier compañía recibe información de múltiples fuentes de datos en distintos formatos. Incluso el almacenamiento entre los distintos departamentos difiere a la hora de usar base de datos o qué modelo utilizar. Disponer del acceso a datos de alta calidad es el primer paso para establecer una correcta analítica. Para establecer este tipo de perspectivas empresariales o negocios, los datos deben ser limpiados, enriquecidos, centralizados, unificados y proveer un formato que sea fácil de entender. Estos puntos enumerados son los principales retos de una integración de datos. Durante el propio proceso de integración de datos existe lo que se conoce como proceso ETL, que son 3 pasos ordenados. Vamos a verlos a continuación. Como sus siglas indican, corresponden con extraer, transformar y cargar, o load en este caso. Resumiendo, un proceso ETL sería la extracción de datos de un origen, la transformación de sus datos para finalmente cargarlos en un único repositorio. Resumiendo cada etapa en una única frase, la etapa de extracción es la obtención de los datos de diferentes orígenes lo más eficientemente posible. La fase de transformación, la realización de cálculo y transformaciones sobre los datos. A esta altura, la limpieza de estandarización o limpieza inconformado suele ser un requisito la mayoría de las veces. Finalmente, la fase de carga sería el volcado de los datos transformados en el almacén elegido. La principal ventaja de una herramienta gráfica ETL es que es capaz de realizar todas estas operaciones con una codificación mínima. Ahora que entendemos algunos de los conceptos básicos de la integración de datos y qué es un proceso ETL, vamos a observar los típicos casos de uso. El primer caso de uso que vamos a ver es el típico de migración de datos. La migración de datos es un proceso para mover datos de una aplicación normalmente antigua a otra nueva, aunque no tiene que ser siempre este caso. Típicamente requiere transferir datos entre distintos tipos o formatos y desarrollar una migración automatizada con un proceso de integración de datos libera recursos humanos de tareas tediosas, mecánicas y que además suele tender al error humano. El siguiente caso de uso que veremos es la creación de un proceso de Data Warehouse. Suele consistir en la creación de los datos de fuentes transaccionales como CRMs o RPs para que la gente negocie y estas personas puedan trabajar con los datos y analizarlos. Principalmente el objetivo de un proceso de construcción de Data Warehouse consiste en convertir los datos del negocio a datos de Business Intelligence. Se parten de grandes almacenes de datos y el cometido de la integración de datos es traer los datos de los distintos almacenes, ya sean internos o externos, para posteriormente agregar los datos y presentarlos en forma unificada en otro repositorio conocido como Data Warehouse. Finalmente se podrá explotar este Data Warehouse en forma de cuadros de mando o informes. El último caso de uso que vamos a ver es la consolidación de los datos. Normalmente este tipo de consolidación de datos está asociado al movimiento de almacenes remotos a uno centralizado o a la combinación de datos cuando una compañía o departamento ha sido unificada. Por ejemplo, pensemos que en el caso que dos compañías se unen y que además los equipos de ventas de ambas compañías usarán sus propias herramientas. Ambos equipos empiezan a usar los datos del otro equipo, dando lugar a posibles confusiones. Por ejemplo, que un posible cliente con el que trabaja el primer equipo en realidad ya es un cliente del segundo equipo. El objetivo es unificar las herramientas de ambos equipos y disponer de una única fuente de la verdad, para evitar posibles conflictos posteriores entre los equipos.
Por lo tanto, el proceso será obtener los datos del almacén del equipo A y transformarlos de tal forma que sean posibles de inyectarlos en el almacén del equipo B, obteniendo un nuevo almacén único que pueda ser usado y consumido por ambos equipos. Ahora que hemos visto los posibles casos de uso o los casos más típicos, veremos los requisitos clave que son necesarios para una herramienta de integración de datos. El primer requisito que veremos será la capacidad de conectividad a múltiples fuentes de datos. Disponer de un amplio abanico de posibilidades será un requisito primordial para cualquier herramienta de integración. Los datos actuales contienen cierta complejidad y son voluminosos. Por lo tanto, la herramienta debe proveer de cierta versatilidad, velocidad a nivel de rendimiento y posibilidad de escalabilidad. Se debe proporcionar cierta flexibilidad frente a las transformaciones. No solo hablamos de cálculos simples a nivel de datos, sino posibilidad de iteración, de trabajar no solo con el dato en sí, sino con los distintos metadatos existentes y capacidad de inyección de código. Como ya habíamos comentado, cualquier herramienta de tele debe proveer componentes de limpieza y estandarización. Adicionalmente, debe ser capaz de monitorizar los procesos de tele y ser capaz de manejar posibles excepciones que se produzcan. Finalmente, debe proporcionar cierta integración con los web services existentes como Google Cloud, Amazon Web Services, Salesforce y demás. Entonces, ¿por qué Talent Data Integration? En esta pequeña introducción se ha mostrado por qué la integración del dato es importante y cómo de beneficioso puede llegar a ser. Talent Data Integration es una herramienta dedicada a responder a cualquier necesidad existente. Proporciona facilidad de diseño y despliegue gracias a su interfaz gráfica. Además, proporciona proyectos colaborativos con un repositorio compartido con capacidad de versionado e integración continua. Dispone de múltiples componentes de calidad, tanto a nivel de dato como de metadato. Proporciona control sobre los logs tanto a nivel de ejecución como a nivel de deploy. Adicionalmente, permite este manejo de las excepciones que se pueden causar. Gracias a su arquitectura, es fácilmente escalable. Por parte de Talent, no solo disponen de un modo de integración de datos, en su página web podemos identificar los distintos módulos existentes. Integración con Cloud, manejo de flujo de datos entre servidores Cloud, el propio módulo de integración de datos, el propio módulo de integración de datos pero enfocado más en una arquitectura Big Data, desarrollo de APIs, creación de un repositorio único para el nivel de metadatos y además de las componentes de calidad ofrecidos por las herramientas de integración, se pone un módulo especializado para calidad de datos que hace operaciones de tipo profiling. Finalmente, disponemos del módulo Talent Data Preparation, está enfocado a un perfil más de negocio, donde puede ver cómo se aplican las redes de negocio a nivel de datos y permite dar apoyo a los distintos desarrolladores de la herramienta. Por parte de Talent, también ofrecen Talent Data Fabric, que engloba todos los módulos mencionados anteriormente. Hasta aquí la primera parte introductoria de Data Integration. A continuación veremos una pequeña introducción a Talent Studio. En esta segunda parte veremos el siguiente contenido en Talent Studio. Veremos cómo explorar los distintos puntos que afectan a la creación de procesos de integración de datos conocidos como jobs en Talent y hacer uso de Talent Studio para ejecutar jobs, explorar logs y obtener ayuda para los componentes usados. A continuación empezaremos sobre la pantalla principal de Talent Studio. Iniciando por la barra de taja superior o esta barra de herramientas, se disponen de accesos directos a ejecución, creación de jobs e exportación e importación de distintos ítems. En esta misma barra a la derecha se disponen de las distintas perspectivas disponibles. Cada una de las perspectivas definirá el contenido que encontramos en toda la pantalla principal del estudio. En esta parte nos encontramos perspectivas como la Data Integration, Data Profiling y demás. Sobre el botón de la izquierda podemos ver cuántas perspectivas están disponibles. El número de perspectivas dependen directamente de la licencia adquirida en Talent. Por otro lado, la perspectiva seleccionada siempre es la activa. ¿Vale? Para este ejercicio, por supuesto, usaremos la perspectiva de integración de datos.
Debajo de la barra de herramientas de atajos se dispone del repositorio. El repositorio almacena todos nuestros jobs e incluye nuestros metadatos. Los metadatos pueden estar compuestos por conexiones a base de datos, definición de ficheros y los distintos esquemas que sirven como estructura para los ficheros, ¿no? Adicionalmente, se dispone, por ejemplo, de rutinas. Las rutinas es código reutilizable proporcionado en este caso por Talend, donde nos indican ciertos métodos que podemos utilizar para nuestros datos. Adicionalmente, nos podemos definir nuestras propias rutinas. Donde simplemente pueden ser llamadas para ser utilizadas dentro de los jobs. Por otro lado, los jobs se crean en área de diseño o Canvas o lienzo. Es la pantalla central del estudio. En Talend Studio, los jobs se crean de forma gráfica, añadiendo componentes y conectándolos entre ellos. En cualquier momento, sobre la vista código, podemos observar el código generado por nuestro job. La paleta, situada a la derecha, contiene todos los componentes usados para diseñar jobs. Simplemente hay que arrastrar los lienzos para poder ser utilizados. Cuando un componente es usado en un job, puedes modificar su configuración en la vista componente. Adicionalmente, sobre la pestaña Outline podrás acceder a sus variables internas. Por ejemplo, nuestro componente log nos podrá devolver el número de líneas leídas o un mensaje de error si ha fallado en la ejecución. Sobre la vista RAM se podrán ejecutar los jobs. Hay que tener especial cuidado si hay múltiples jobs abiertos. Seleccionar justo el que queréis ejecutar y simplemente pulsar sobre RAM. Sobre la consola nos mostrarán los logs a nivel de ejecución. Ahora que hemos visto las principales vistas, vamos a usarlas para crear un job. Empezaremos con los componentes. Un componente es una unidad predefinida de código Java que realiza operaciones específicas contra los datos. Aparece como un elemento gráfico para facilitar la configuración y el diseño mientras se esconde la implementación a nivel de código. En la paleta los componentes están agrupados por familias. Por ejemplo, tenemos la familia de los componentes de Big Data y la familia de los componentes de Business Intelligence. A su vez, internamente están organizados por tipos. Para Business Intelligence tenemos los tipos de tipo de familia gráfico o de base de datos. Básicamente, un job simple empieza con un componente de tipo input, generalmente, que leen de una o varias fuentes y de este devuelve un flujo de datos leído. Los componentes de procesamiento, localizados en la familia de procesamiento, permiten acciones como ordenar, filtrar, agregar y demás. Vamos a encontrar mencionados. Componentes para agregar, componentes para realizar joins, para filtrar, convertir, reemplazar o simplemente ordenar. Al final, el flujo de datos es procesado terminando un componente de tipo output, salida, escribiendo en un destino. Por ejemplo, nuestro componente log. Como mención especial, la paleta dispone de un buscador para buscar el componente que quieras buscar en concreto por el nombre. Una vez vistos los componentes, vamos a ver cómo se compone un job. Un job, por ejemplo, este aquí, de SyncRead se compone de uno o más subjobs. Por ejemplo, este job se compone de 3 subjobs. Este primero de aquí, el segundo de lectura de datos y el último de manejo de excepciones. En cambio, un subjob consiste en uno o más componentes realizando una tarea específica. Por ejemplo, este de aquí. O realizando simplemente generación de algunas ciertas filas, aplicando operaciones de mapping o aplicando alguna operación específica a inyección de código o incluso simplemente manejando algún tipo de excepción.
Ahora que conocemos los aspectos básicos del funcionamiento de un job y los componentes, vamos a realizar nuestro primer subjob, pero no sin antes enseñar una funcionalidad adicional que se puede realizar en un job. En cualquier job podemos realizar simplemente un clic derecho sobre él y generar cierta documentación. Le puedes indicar dónde la va a generar. El aspecto resultante es uno de este tipo, donde se pueden observar el HTML generado y el CSS que está aplicando, aunque se le puede modificar el CSS que le está aplicando. En esta documentación podremos ver autor del job, el nombre del proyecto, cuándo se ha generado y demás información básica tanto a nivel de proyecto como de componente como jobs. Welcome contexto utilizado y demás información útil. A continuación veremos el último punto sobre Talent Studio, que es la creación de nuestro primer job. El primer paso para crear un job es irse sobre el repositorio y hacer un clic derecho sobre Job Designs o cualquiera de la carpeta que tengáis creada. Realizando un clic derecho nos mostrará los distintos jobs que podamos crear. En este caso queremos un estándar job. Para disponer de este job únicamente necesitamos rellenar un campo, que es el nombre. Este campo tiene ciertos nombres restringidos, no admite comas, o no admite puntos, o guiones simples, y no admite letras locales, ¿no? Por ejemplo, año en nuestro caso. Sí que admite barras bajas, pero solamente después de que se haya declarado una letra. Al principio del nombre no puede existir. Por parte de Talent, también recomiendan rellenar las pestañas de propósito y descripción. Simplemente le daremos un nombre pequeño y descriptivo. Cuando dispongáis el nombre, simplemente clicar en finalizar. Automáticamente se os mostrará la pestaña diseño con el job creado en el repositorio. Sobre esta parte de diseño podemos insertar los distintos componentes que queramos. En nuestro caso vamos a disponer de un fichero de lectura y para salida dispondremos de un componente del ojo. Para conectarlos entre sí, simplemente hay que realizar clic derecho sobre el de lectura y obtener el main. También se pueden conectar los componentes mediante triggers o disparadores. Simplemente añadir otro componente y clic derecho sobre el de lectura y añadir el disparador que se requiera. Por ejemplo, con su job OK. Las conexiones de tipo row, como esta, row 1 main, transportan el flujo de datos, mientras que los triggers, como su job OK, delegan el control a otro job. Como buena práctica y para obtener una mayor visión de lo que se está haciendo en cada componente, es mejor renombrarlos en el diseñador de jobs. Por ejemplo, en nuestro caso, nuestro fichero de lectura. Para renombrar únicamente sobre componente, irse a la pestaña de View. Esta pestaña de View contiene un parámetro que es el label formal, que es el nombre mostrado en el canvas. Por ejemplo, hace representación a una variable que es unique name, que es este nombre de aquí que veis. Para cambiarlo, únicamente darle un nombre sin más. Lectura de datos. Adicionalmente, este campo admite ciertas etiquetas HTML, por ejemplo, saltos de línea, como un BR, donde se puede declarar ahora, por ejemplo, el nombre único de este componente, ¿no? Que es el tfile input raw. Adicionalmente admite ciertos estilos, ¿no? Como en negrita. Aquí podemos ver los resultados. Por otro lado, la mayoría de componentes tiene una configuración única. Los puntos más importantes de configuración suelen encontrarse en las pestañas Basic Settings y Advanced Settings.
Por ejemplo, en nuestro componente de lectura, en Basic Setting dispondremos ciertas opciones como localización del fichero de lectura, el modo de lectura, incluso la codificación en que se encuentra el fichero que vayamos a leer. En cambio, nuestro componente de salida de tipo log dispone distintos modos de visualización y otros tipos de parámetros, por ejemplo, la impresión de la cabecera y demás. Adicionalmente, se dispone de un botón de ayuda para cada componente. Simplemente hay que seleccionar, en este caso, nuestro componente de lectura y pulsar F1. En él encontraremos una pequeña descripción de lo que hace el componente, además de distintos links de ayuda adicionales. Ahora bien, para ejecutar nuestro job, simplemente hay que hacerle clic sobre la vista Run. Como punto adicional, si se tienen varios jobs abiertos, comprobar que te encuentras en el correcto. Sobre esta vista no suele dar problemas, porque como podéis observar, indica RAM y el nombre de nuestro job. Pero aquí podemos observar que hay otro job abierto, ¿no? El anterior, Test Encrypt Value. Si lo ejecutamos desde arriba, desde la barra de herramientas, hay que tener cuidado porque puede llegar a ejecutar los distintos jobs que pongamos. No siempre selecciona el que tengamos activo, puede seleccionar otro. Así que por nuestra parte recomendamos ejecutarlo desde esta vista. Vamos a proceder a ejecutarlo, donde nos mostrará el log a nivel de ejecución. Ya está aquí esta primera parte de introducción a Talent Studio. Vamos a seguir ahora con la fase de finalización. En esta última fase os presentamos algunos de los trabajos disponibles de cara al público, desarrollados por Strategy. Se provee ciertos documentos de integración, como tratamiento de APIs, ¿no? Un documento sobre la extracción de datos mediante el API del Instituto de Estadística de Cataluña, otro documento sobre cómo establecer una integración entre la plataforma Cloud de Google y Talent Open Studio, ¿no? Mediante BigQuery. Las distintas posibilidades posibilidades que ofrece Talent a la hora de realizar cargas incrementales mediante Talent Open Studio. Otro documento sobre cómo realizar el uso de la perspectiva de debugging. También se dispone un documento de comunicación vía API para la integración mediante Salesforce, ya sea mediante la API normal o la API de tipo bulk. Y finalmente se dispone de una demo del módulo de Master Data Management, ¿no? El módulo de MDM, en la versión Community, ¿no? Es una sincronización entre la base de datos a un bus de datos común mediante un sistema de Publish Models and Triggers. En esta demo, la modificación sobre cualquiera de unos registros, que en este caso sería nuestro bus de datos común, reproducirá este mismo cambio en cualquiera de las bases de datos conectadas, ¿no? En este caso, Vertica y Postgre. Si modificamos cualquier registro y lo guardamos, se actualizarán de forma automática todas las bases de datos conectadas. Por otro lado, en la página web de Strategy se dispone un apartado único para Talent, ¿no? Es strategy.com/talent, donde podéis ver los servicios que ofrecemos como migraciones, integraciones, incluso formación sobre la propia herramienta. Hasta aquí el fin de este primer vídeo introductorio a Talent Studio. Os dejo a continuación los datos de contacto y bueno, hacer una mención que los documentos se encuentran sobre la página web toy.com, lo podéis ver ahí abajo a la derecha. Y bueno, gracias por escucharme y un saludo.